categoriales de los que no somos explícitamente conscientes. Pero bueno, lo que estoy pensando es en otra cosa. Lo que estoy pensando fundamentalmente es en una filosofía sin algo a lo que soy alérgico, que son entidades mediatorias, es decir, una filosofía de contrastes, de oposiciones, sin mediaciones. O por lo menos sin mediaciones que sean sintéticas a lo Hegel. Es decir, que sean de algún modo elementos que subsumen transicionalmente dos elementos opuestos. Eso es a lo que llamo mediaciones. La filosofía platónica o de orden platónico es una filosofía de contraposiciones. Contraposiciones a lo Kierkegaard, además. Es una filosofía de o. Y no hay término medio. No hay puente entre esos dos elementos. Hay elección radical, si queréis decirlo así. Pero no hay puente. No hay fenómenos sintéticos a lo Hegel. ¿Oposiciones de qué tipo? Pues he dicho unas cuantas, se podrían nombrar muchas más. Pero, por ejemplo, oposiciones como apariencia y realidad. O como decir y mostrar, que la he buscado hace un momento. O como fenómeno y lo transfenoménico, representación y no representación. Uno podría decir representación y voluntad, por ejemplo. O como razón, experiencia. Y con esto no quiero decir que no pueda haber de algún modo, entre comillas, puentes. Me explico. Puentes creo que no podría haber, pero que no haya fenómenos en último término que no caigan fuera de este sistema de dualidades. Es decir, estas dualidades no necesariamente tienen que ser exclusivas. Podría haber fenómenos simplemente que no sean reductibles a la oposición entre estos dos grupos, que podrían ir más allá de ellos. Eso no lo excluyo en absoluto. Pero esos fenómenos no son transicionales, no son mediatorios, si es que existen. Son de otro orden, o son no reductibles a un análisis basado en cualquiera de estos dos elementos adicionados. Un ejemplo que tengo, por ejemplo, ahora en la cabeza, pero se podrían poner muchos más, entre razón y experiencia. Fijaos, todos tenemos o razón y sensación, o razón y extensión. Todos tenemos en la cabeza una especie de imagen muy rara y muy reductivista de Descartes, en la cual decimos entre la sustancia mental, que es racional pura, por cierto, y la sustancia extensa, categorizada a partir de elementos geométricos, fundamentalmente, hay un corte total. Y no hay nada más. Corte hay, pero que no haya nada más es falso. Porque Descartes admite una tercera categoría de fenómenos que no son ni explicables apelando a la razón o al concepto de racionalidad, ni explicables apelando al concepto de extensión. Y a los que considera además nociones primitivas. El fenómeno de la unión sustancial del cuerpo y la mente. Es decir, de la unión sustancial que configura la persona humana y sus sensaciones. El concepto de sensación no es ni un concepto mental, en el sentido de racionalista de términos, ni un concepto puramente externo y extenso. Ni es comprensible apelando a alguna de esas dos nociones. Conforman un tercer grupo de categorías, irreductible. Eso me refiero. Que haya oposición no excluye que haya fenómenos más allá de esa oposición. Lo que sí excluye es que haya elementos transitorios entre A y no A, que gradúen de algún modo la transición. Y esto también implica otra cosa. Hombre, aquí estoy hablando siempre con la sonrisa irónica. Siempre tengo presente a Hegel por detrás, evidentemente. Es decir, contra Hegel.
y los fenómenos sintéticos mediatorios hegelianos. Y también va en otra dirección contra Hegel. Si Hegel, decía Wittgenstein en una conversación suya, si Hegel nos enseñó a ver las unidades, a ver que todo lo diferente es unitario, yo os enseñaré otra cosa, decía Wittgenstein. Os enseñaré a ver que lo unitario es diferente. Eso es lo que hay aquí. Aprender a ver las diferencias, no las unidades. Y las contraposiciones, no las supuestas graduaciones entre ámbitos irreductibles mutuamente. Eso es a lo que denomino platonismo. De nuevo, en la cabeza está operando aquí, como un modelo muy claro de a lo que me refiero. Lo segundo, la dimensión terapéutica en filosofía, que eso es típica también del platonismo. La dimensión terapéutica. Y aquí la terapia va fundamentalmente contra, de nuevo, el mundo inercial, porque es un mundo de inercia, de los prejuicios, de las nociones comunes, en otro sentido del término, de los tópicos, de lo no perescrutado, de lo no sometido a reflexión y escrutinio racional, de lo dado, en el peor sentido de la palabra, de lo impuesto, sea por cualquier forma, sea por imposiciones sociales, imposiciones sociológicas, el mundo de la naturaleza en general, lo puramente pasivo. Eso no es otra cosa, la dimensión terapéutica, precisamente, que intentar romper la dinámica automática de los prejuicios. Lo decía de nuevo un intérprete de Descartes, interpretando lo que está pasando en la primera meditación, que es una meditación fundamentalmente terapéutica, acuñó una expresión que a mí precisamente me gusta mucho. ¿Qué es una terapia filosófica? Es un ejercicio en infanticidio teórico. Es decir, en eliminar al niño que todos llevamos dentro. Al niño con confianza, dogmático, asertivo, que no se cuestiona absolutamente nada y que no tiene madurez de ningún tipo. Y para eso, precisamente, por cierto, y eso de nuevo es platonismo, estamos hablando del mito de la caverna de algún modo, pero también estamos hablando de otra cosa que solemos ignorar. Resulta que en la academia platónica, curiosamente, los jerarcas de la academia no fueron filósofos dogmáticos. La primera interpretación antigua de la filosofía de Platón fue una interpretación escéptica, cosa que hoy solemos olvidar bastante. De hecho, la primera forma radical de escepticismo histórico es el escepticismo académico, por ejemplo, de Carneades o de Arcesilao en la época helenística. La escuela de Platón era un nido de escépticos radicales, literalmente. ¿Y por qué nombro esto? Porque el escepticismo es, por definición, la terapia filosófica por excelencia. Además, así lo presentaban los antiguos escépticos, con metáforas que después se han hecho muy famosas en el siglo XX. Por ejemplo, a través de Wittgenstein, la de la escalera. El escepticismo es una escalera que me lleva a una visión ilustrada y después la tiro, una vez que haya cumplido su utilidad. O la del purgativo. El escepticismo, literalmente, dice Sexto Empírico, es literalmente como un purgativo, un laxativo, que después de una comida indigesta tomamos y que devolvemos, que vomitamos con el resto de la comida y también el propio laxativo. Es decir, el escepticismo no tiene dogmas. El escepticismo no es una escuela. El escepticismo es simplemente un ejercicio, una actividad. Una actividad que literalmente lo que hace es vaciar el estómago, la mente filosófica de prejuicios. ¿Para crear qué? Según metódicamente de un Descartes, para crear una posición donde la certeza sea posible. Para un escéptico radical, simplemente para liberarnos de algún modo, simplemente sin otras metas epistémicas, para liberarnos de cualquier forma de dogmatismo. Es una lucha contra el dogmatismo. Pero eso, su función es precisamente eso.
infanticidio teórico. Luchar contra los fantasmas, las estructuras gramaticales, por ejemplo, que pueblan la mente. Una de las interpretaciones, por cierto, más conocidas de Wittgenstein es Wittgenstein como un filósofo neopirrónico, como un filósofo fundamentalmente terapeuta. No está tan claro, yo personalmente no lo creo, que todo sea negativo. Pero la primera impresión que uno tiene, por ejemplo, cuando va a investigaciones filosóficas, es que uno no sabe si hay algo positivo en toda la obra. O si todo es, literalmente, como él dice en más de una ocasión, ¿qué estoy destruyendo? Pues eso, castillos de naipes, literalmente. Lo que estoy haciendo es eso. ¿Y qué valor tiene esta investigación? Precisamente el valor que le dan todos los ídolos a los que estoy auscultando y derrotando. Eso es la lucha contra el dogmatismo. Y el platonismo es fundamentalmente eso. Otro tercer aspecto del platonismo que me interesa especialmente es que si es que tiene algo que proponer positivamente, es siempre un tipo de metafísica inmanente, que es un término que ya he usado más de una vez. Metafísicas inmanentes. ¿Qué es una metafísica inmanente? Fundamentalmente, ¿qué no es? No es una metafísica, y aquí tomo a Schopenhauer de modelo, no es una metafísica trascendente, no es una metafísica que crea que se puede avanzar desde el mundo fenoménico, desde la representación, siguiendo una especie de escalera conceptual o de escalera causal, hasta lo nouménico, hasta lo que está más allá de la representación. Eso es lo que Lacan echó para abajo. Eso es la metafísica trascendente. La metafísica inmanente es otra cosa. Es un no renunciar a una dimensión metafísica, es decir, no reductible a fenómenos externos de la realidad, pero que de algún modo esa dimensión interna sea también accesible a la experiencia, no esté más allá de la experiencia, sea la dimensión oculta del mundo, o algo parecido a eso, o la parte oculta o privilegiada desde el punto de vista de primera persona de la realidad, o el mismo mundo visto desde otro prisma, desde un prisma fundamentalmente no observacional, sino experiencial. Eso es a lo que me refiero. Esto ya tiene una larga tradición dentro del propio neoplatonismo, por ejemplo, pero si queréis ir a la filosofía moderna, el tipo de metafísica que propone Spinoza es fundamentalmente el de una metafísica inmanente al mundo, no trascendente al mundo. Es decir, en el que de algún modo los principios estructuradores de la realidad se manifiestan en los fenómenos que también constituyen a nivel puramente descriptivo esa misma realidad, pero están a otro nivel constituyéndola. Son la dimensión oculta o no oculta, pero no transparente desde el punto de vista del observador del mundo de los fenómenos. Esto es común a casi todos los autores de los que he hablado. De hecho, en el caso de Wittgenstein está presente en toda su producción, pero eso diré algo creo que en un seminario sobre Wittgenstein dentro de unos días. En el caso de Sosa, cada vez más presente, por cierto. En su último libro, el concepto de manifestación, es el centro. Por eso ya no es un libro de epistemología, es un libro de metafísica. Pero bueno, eso es otra cosa. Así que yo me inscribiría dentro de este tipo de tradición. Y yo diría, y esta es la relación que tiene precisamente con un seminario sobre el dogma, la preocupación básica, por lo menos si yo me analizo, que está detrás de todo esto, o detrás de esta preferencia por este modelo de filosofía, o este modelo complejo, pluridimensional de filosofía, el problema para mí filosófico por excelencia es el problema de la desintegración. Y voy a tratar de explicarlo de forma muy sencilla. La desintegración o la alienación o el divorcio, la ruptura de uno consigo mismo a distintos niveles. La discrepancia.
alienación en este sentido no respecto a fenómenos externos,